You like my hair? She thinks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah, I want it, I got it. Bailamos en Amigos con Pileta. Ya no hace falta presentarlo porque está acá desde bien temprano. ¿Te gusta mi pelo? Gracias, acabo de comprarlo, dice. No, ella. Ah, ella. Dice, you like my hair? She thinks, just bought it. Es excelente, chicos. Hoy vamos a hablar de Anto Pane. Ah, no, de Ariana Grande. ¿Viste que dice, yo soy Ariana Grande? Yo soy Ariana Grande. Vamos a hablar de Ariana Grande. Ariana Grande Butera. ¿Butera? Butera es el apellido de su papá. Mira, Grande es de su pero mamá. no lo usa. No lo usa, ahora sí, pero en realidad es grande porque, tiene una relación medio rara con su papá, que ahí vamos a ir hablando. Medio rara, ¿qué significa? No, el papá medio que se tomó el pire, ¿viste? Bueno, típico. y la Como hace mamá, la mayoría de como los- hace la mayoría, sí. y ella dijo, bueno, no, y después hace unos años se volvieron a vincular. Así que bueno, vamos a estar hablando de la Arianita, que en 2 días saca un disco. Ah, El viernes sale Petal, como pétalo. denle una Ya. parrilla a esa chica. Entonces, como yo no voy a hablar del disco nuevo, porque la semana que viene no puedo venir, perdón chicos, pero tengo que estar trabajando mucho y cubriendo vacaciones, dije, bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Una guía básica para conocer a Ariana Grande Me en la encanta. previa de su nuevo álbum. ¿Sí? Me encanta. Un artista que tenemos un montonazo de lores, que vamos a hacer los Ay, resumidos, sí, pobre obviamente. santa. Y vamos a descubrir cómo ella siempre fue contestando a través de la música. Este temazo, Seven Rings, Sí. que Es la novicia rebelde. es, claro, inspiración, porque no es, no Es está una interpolación. Claro, porque Creo. no es la letra original No. de este tema. Pero por eso creo que Que tampoco se llama Seven Rings. No, se llama Favorite Things. Favorite Things. Y creo que es una interpolación, que es cuando toman la melodía, pero no el sample exacto, sino como Exacto. la forma de ¿Cómo se cantarla. llama? Interpolación. ¿Interpolación? Sí, Muy interpolation. bueno, mira, Ahora no vamos a ver otra sabía también que esa tiene palabra. letras nuevas. Bueno, Arianita nace el 26 de junio de 1993. Es una 93. canceriana, sí. Oh. Canceriana la chiquita, también eso nos va a hacer entender muchas cosas. Y nace en Boca Ratón, Ah, Boca Ratón. Florida. Gaby Sabatini es la reina de Boca Te amo. Ratón. ¿En serio? ¿Por Y qué? sí, porque ahí ganó un torneo importante. Ah, mira vos. Un lugar muy cheto. Sí, Eso también vamos tiene a casa decirlo. ahí Gaby. Sí, capaz Sí. que es vecina de Ariana, porque Ariana tenía una mansión que te digo. Tal vez. Porque los padres, Joan Grande, la madre, era una CEO de una empresa y el papá un diseñador gráfico. Ah, mira. El Butera. Así que nada, se separan cuando ella era muy chiquitita, ella tenía 8 años. Digamos, tic, tic. Y se separan y bueno, ella se queda con la papá, el papá ya ahí se empieza a borrar, que esto, que el otro, y ella dice, ella quería ser actriz primero. Ahora vamos a ir entendiendo todo y también tiene un narco, chicos. Tiene un narco en la familia. Narco. Un narco en la Por eso familia. quería esa Tiene un casa. experto en la familia. Claro, un arco narrativo muy interesante, de hecho, como parece hasta guionada su historia, Buena palabra. podría decirle. Dale. Bueno, se separa, ella empieza a cantar desde chiquitita, canta el himno en un evento deportivo de hockey, nos falta el Juanchi hoy, pero bueno, en su honor, y empieza a tener como todas esas cuestiones. Empieza en el teatro también, creo que tenía 9 años, empieza a ser un personaje que se llamaba Annie, la rompe, o sea, es muy buena, siempre medio como comedia musical, Sí. y va a ver Wicked con la mamá. Ujú. Ahí es donde empieza esta cuestión que parece realmente guionada. Ella va a ver Wicked, que ya vamos a adentrarnos, que ella termina siendo la actriz en Wicked. Sí, ahí hay un lore. Ahí hay un lore tremendo. Pero cuando era muy chiquita va a ver Wicked, hay distintas versiones, ¿sí? Una versión dice que ella quería ser Elphaba, la bruja mala, vamos a Sí. decir, la verde. Y hay otra versión que dice que ella quería ser Glinda, que es quien termina siendo hace unos añitos. Bueno, va, conoce, la mamá logra que conozca a la actriz que hacía de Glinda y le regala la varita. Esas ahí la cosas, maldijo. Ahí la ¿viste? maldijo. Como si le pasara, viste, el poder de vos Sí, vas pero a ser. el poder viene acompañado siempre de muchas. A esta chica pobre de muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Y ahí le dice a la mamá, mamá, yo quiero ser una estrella. Y la mamá le dice, bueno, mamita, yo te voy a llevar al casting de Cris Morena, no como mi mamá. ¿No Ya te te llevó? Nora. ¿Escuchaste, mami? Yo podría ser Le Ariana pediste a Grande. Nora que te lleve a... Oh, pero incontables veces, ¿te acuerdas? Yo conté que me desmayaba. Cierto. Yo me desmayaba en el supermercado, todo, y le decía, mami, por favor, llévame a Cris Morena. Y mi mamá igual confiaba en mí, porque no me decía, no vas a quedar. Me decía, vas a quedar y ¿qué hacemos?
¿Cómo te llevo yo? Nosotros vivimos muy lejos, me decía mi mamá. Está bien. Y bueno, me perdí ser yo Bueno, encima pero nunca es tarde, flaquito, mi todo amor. para Cris Morena. Estaba re Vos preparado. estás bien, si tienes poca grasa muscular. Claro, así que bueno. ¿Ya perdiste ese sueño? Sí, ya lo perdí. Bueno, Ya estoy bastante grande para ser con está Cris bien. Morena, pero bueno. Después arranca en Broadway con una... Ahí acá tenía 15 años. Debuta en un musical que se llamaba 13. Bueno, gana un premio. De hecho, ahí ya la cosa Gana se un empieza... premio. Gana un premio. Y la cosa se empieza a poner un poco más seria. Y consigue un papel en Victorious. Una Bien. serie de Nickelodeon, muy tenida por la polémica. Años después, no en el momento. Ella era Cat Valentine, que era su personaje, un personaje ingenuo, torpe, esto que lo otro, y queda muy pegada a esa figura. La gente creía que la conocía, que esa era Ariana Grande, que ella Claro. era así. Y el primer lore que tenemos ahí es que ella se tiene que decolorar el pelo y teñírselo de rojo para el personaje, porque todas eran morochas. Sí. Y le dicen, che, ¿te parece ser la pelirroja? Dale, ¿qué pasa? Se empieza a quedar pelada. Se atreve tremendamente y por eso después... ¿Pero por qué se queda pelada? Y porque se decoloraba toda la semana, chiquita. se quemó pobre. toda la cabeza. Sí. Ariana Grande coloración era. Esa es la Entonces, primera tragedia de la carrera. Esa es la primera tragedia. Pobre Y por Ariana. eso ella empieza a usar esa coleta después. Ah, años Estoy de ahí mirando nace. fotos actuales porque la quería ver actualmente Ay, cómo sí, estaba. no. Sí. No vamos a hacer comentarios de cuerpos ajenos. No, obvio. Todo porque además ella nos va a contestar, porque nos va a contestar en canciones. Bueno, entonces empieza con encanta. Cat Valentine con episodios muy polémicos que cuando los vemos hoy en día decimos a mamita, porque estaba el productor que se llamaba Dan Schneider. Un señor muy polémico, muy asqueroso, que hoy en día salió todo un documental y ella es la que se la llevó más barata, porque hay estrellas que contaron otras cuestiones más fuertes con él. Sí. Pero el personaje de Ariana de repente estaba muy sexualizado para una chica de 16 años. Entonces en un episodio un montón de chicos la mojaban con unas pistolas de agua y ella tipo, no sé qué. Después se tenía que chupar los dedos. En uno Ay. se chupa los dedos. Después dice, ay, estoy muy sedienta. Abre una botella de agua, ay, se moja toda la cara. Todo muy sexualizado, que en el momento no nos hacía ruido, pero tiempo después eso se desata. Claro. Y ahí ella dice, bueno, yo quiero hacer música, no sé qué, canta en uno de los episodios y dicen, esta chiquita es buena, vamos a explotarla, obviamente. Por favor. Y saca la primera canción que se llama Put Your Hearts Up. Pongan sus corazones arriba. Let me see you put your hearts up. Nada que ver. No me lo acuerdo de Ese tema, nada que ver. Y ella lo odia. Así que perdona, Ariana, si está estás bien. mirando esta columna. No es bueno. Porque ella hasta lo sacó Perdona. de su catálogo. You think you're so ¿Por qué? Porque le dicen, tenés que hacer pop, nena. Y ella dice, yo no quiero hacer pop. Porque ella escuchaba a Mariah Carey, que el otro no sé qué, Whitney Houston, y hacía covers de YouTube, de hecho, mientras estaba en la serie. Entonces ella quería hacer R&B o soul o otro estilo. Le hacen hacer este tema súper popero, lo sacan el Día de los Enamorados, ella con un vestido rosa, muy cliché todo. Y acá tenemos otra interpolación. A ver, mirá. Born and Blown. Claro. Tema de final de serie para mí. Es buenísimo este tema. Entonces, bueno, ella odia este tema, qué sé yo. Y de repente sigue igual. Y llega en el 2013 con 20 años. Ahí la tenemos. Este es el original, ¿no? Saca un encendedor, tío. No que prendemos. Y a los 20 años Sí. saca su primer disco que se llama Yours Truly. Tuya, sinceramente. Truly es sinceramente. Claro, no lo conozco. es como Cristina Esa ella. palabra, truly. Para esa época, ella hace un spin-off, termina la serie de esta de Victorious. Ayer sacó una carta justo. ¿En serio? Bueno, y pasado mañana Ariana saca el disco. Hay Conectadas, ellas conectadas. Y pelirroja fue ella también. Exacto. Ojo, el Esa mismo tono coleta. de tintura que Cristina usaba. Bueno, hacen un spin-off ¿Que de... Cristina Kirchner? Claro, porque digo, el Hay primer disco se conexión. llama Yours Truly, tuya sinceramente. Y que ¿Podés creer? Cristina No. hoy sacó una carta y Buena mañana carta. estrena Ariana Grande. Y encima, hablamos de la otra carta cosa, vos en el MP3 o en lo que sea, vos tenías la canción del disco, lo que sea, y decía Yours Truly, Ariana Grande. Ah. Entonces era como que firmaba una carta. Muy Sinceramente. lindo, muy canceriana la amiga. Entonces, bueno, hacen un spin-off
que se Spin-off. llamaba Sam and Cat, que juntan dos personajes protagonistas de dos series distintas de Nickelodeon. Y ahí se empieza a armar toda una cuestión, porque empiezan a tirarle hate, ya es uno de sus primeros hateos, porque dicen que acomodaban todo lo de la serie para que ella pueda seguir con su carrera de cantante. Entonces hay un episodio, por ejemplo, que ella está adentro de una caja. Directamente, su personaje queda dentro de una caja y así ella se puede ir a grabar musiquita. Y ahí llega con esta canción que estamos escuchando, A ver. que es con Mac Miller. Ay, mami. ¿Te gusta más? Lo amo, sí, pobrecito. Besito al cielo. Besito al cielo. Eso es tremendo lo de. Bueno, ahora cuando Ahora toquemos- vamos a llegar. Acá Jeanette McCurdy, McCurdy, que era la compañera, se puede a poner muy celosa. De hecho, después ella sacó un libro que llamaba muy para el día. Estoy muy contenta de que mi mamá haya muerto. I'm glad my mother dies o algo así. En donde habla de Ariana Grande y dice esto. Que ella no le tenía envidia, pero que Ariana tenía un montón de medios y una madre que la apoyaba, mientras que a ella la hacían facturar. Bueno, empiezan todos estos problemas. Con esta canción ella empieza a llegar al mainstream y empieza ahí una cuestión con Mac Miller, porque es una onda tremenda. En el video se chapan, de hecho, no sé qué, pero queda ahí. Ella ahí estaba de novio con un chabón que conoce por los Vines, ¿se acuerdan? Que era como el TikTok de la época. Y el chabón era un boludazo y bueno, ella va como una cita ciega, ya siendo Ariana Grande. Frankie Grande, el hermano, lo graba, eso, nos dio un video increíble, bueno. Y ¿qué pasa? Bueno, empieza a llegar con esto de empezar a hacer una música no tan pop, y gracias a este chiquillo, a Mac Miller, hace algo un poco más con estos vocals que conocemos de ella y qué sé yo. Y en el 2014, ya sí, palo, saca My Everything, mi todo. Acá ya está. Y acá explota mundialmente con SGX. Con problema. Dice, tengo un problema menos sin vos. Acá empieza a abandonar ya esa imagen infantil de Nickelodeon, porque de repente, ¿qué pasa con Sam y Kat? Cancelan el show. Primero, ¿qué pasa de vuelta? Hateo hacia ella. Todo el mundo dice, no, cancelaron mi programa preferido porque esta quiere ser música, no sé qué. Tiempo después se descubre que la otra protagonista había empezado a hacer música. Entonces el hateo se redirige hacia la otra. Bien. Pero acá ahí esta la zafó. pasa mal, pobre. ¿Cómo dice? Temón. Tengo un problema menos sin vos. Tengo un problema menos. ¿Esta es de la misma época de la de Spinning? No. Falta. Ese está en el otro, me parece. Ah, ok. Acá empieza a salir con estaba saliendo con este chiquillo que se llama Rick, que es un bailarín de ella, y tiene el escándalo de las donuts. No sé si se acuerdan. No, Hay ese un no. video de ella en una tienda que está lamiendo unas rosquillas. ¿Qué joder? En realidad el novio las lame, ella la escupe y dice I hate America. Odio América. Que Pero ella, ¿de dónde es ella? es de América, pero como que para mí, a ver, chicos, acá ya tenía 22 años, era una chiquilla. Estaba rebelde. Estarían bajo algún efecto de algo, para mí. Fueron a comprar una gula y se la mandaron y se quisieron hacer los cancheros y le estaba grabando la cámara del lugar. Ahí No, se no. hace una cuestión tremenda, la cancelan muy fuerte, o sea, es la primera cancelación fuerte de la amiga. Se viraliza, qué sé yo, y empieza a perder contratos, las críticas, bueno, y termina pidiendo unas disculpas públicas. Que más Como o la menos Rosalía. se la acepta, como la Rosalía. Y ahí saca Focus, que no la traje esa, porque la verdad que es un disgusto, a mí me gusta, pero es un disgusto. Le va muy mal. Era el primer track de un próximo disco que, como le va tan mal, cambian todo y hacen otro disco directamente. Y ahí llegamos a uno de mis discos preferidos, que es Mujer Peligrosa, en el 2016. Dangerous Woman. Sí. Vale, Ay, este tema es fantástico. Me Mira desvisto. striptease, claro. Yo o sea, me hot. desvisto, Nacho, te lo Pero aviso es un porque yo Dale, te vamos. tengo al lado. Vamos. Mirá que yo no te vamos. temo, ¿eh? No, ya lo sé. No sos Juan, chicos. Made my decision to test Acá, my ¿qué hace ella? Lo típica como Miley Cyrus. Cree que para poder despegarse de la figura de Nickelodeon tiene que sexualizarse. Sexualizarse. No es la Claro. única forma de ser adulto, pero ella empieza a ver eso. La coleta esa empieza a tomar cada vez más cantidad de pelo, empieza a comprar más extensiones y empieza a usar las minifaldas, las botas Esas esas, gigantes viste, que de usa, Super sí. How. Y Tengo un empieza- amigo que usa coleta. Que Es se compró Ariana una Grande. coleta, sí. Podría ser con Anton Pane. No, yo Sí. soy Ariana Grande. Ah. La amo. Bueno, y acá empieza Beso, a salir Nachi. con el Mac Miller. Acá empieza a salir con el Mac Miller.
rumores y cosas Bardo dicen se que pone Mac mal. Miller estaba en una relación. Oh. Acá empiezan los problemas porque también le podemos decir a ella Tatiana Grande. No Ariana ¿ella es la Grande. Tatiana? Ella es una Tatiana. No es exactamente una Tatiana. Viste que el término Tatiana dice que vos tenés que ser la amiga de Sí. el chabón y después le robás el chabón a tu amiga. Bueno, ella no era amigas, pero vamos a ver que varias veces se pone con gente que supuestamente dicen estaba Está en bien. algo. Ah, bueno. Arranca así con Una Mac Miller. Miller. Pero bueno, ya ella acá explota, se empieza a volver cada vez más famosa. No, y todos nos resubimos a esta pareja porque realmente eran una bomba juntos. Pero bueno, ella otra cosa que tiene, siempre sale con feos y siempre sale con rotos. Y yo no la voy a criticar porque yo no soy nadie para hablar de esas cosas. Porque a veces nos Porque pasa. yo he sido bastante Ariana Grande en mi vida, entonces no le voy a decir nada de ella. Pero siempre, viste, Mac Miller para mí es el más Estaba lindo, rotísimo. pero estaba Era rotísimo. sí, Tenía pobre muchos problemas santo, de pero era adicciones. muy bueno en lo que hacía. Sí, pero bueno. Cuestión que ahí pasa Manchester. Sí, uno de los momentos más fuertes de su carrera. Te pongo ahí, no sé si lo conocías la cuestión, que No. en un Tiroteo. recital de ella en Manchester va un chaboncito con una bomba. Cuando termina el espectáculo, detona y mueren 22 personas Fua. y un montón quedan heridas. No solamente heridas de lesiones, sino también, bueno, emocionalmente, ¿no? Ahí, O sea, él entra con una bomba a un recital le hacen un atentado como terrorista, no se entendía muy bien el porqué. en Manchester. En Manchester, y hoy en día se entiende, se cree que es porque a sus conciertos siempre van mujeres o Trolos. trolos. O sea, la comunidad queer. Entonces ese fue como el foco supuestamente que hacen que pase esto. No me sorprendería para nada. Fue No. tremendo. Ariana ahí hace algo que Tremendo. muy ¿Qué distinto año a lo fue que esto? esto fue en el 2017. Ariana hace algo que no esperábamos, la verdad, porque podría haberse retirado y nadie le hubiese dicho nada. Y no, a los 15 días organiza un nuevo show para recaudar fondos. Y va Miley Cyrus, va Liam Gallagher, que Ah. eso fue lo que más sorprendió. Y recaudan bueno, va Mac Miller y recaudan un montón de millones para las familias de las víctimas. Y ahí está el tema One Last Time, que se terrible. convierte como en un himno de esta etapa de Ariana. Y si creemos que esto es caótico, este Más caos. momento empieza pobrecita cada vez con más caos. En el año 2018 ella corta con Mac Miller. ¿Por qué? Porque ya no daba para más, porque él estaba muy en una con las adicciones, qué sé yo. Ella corta y hace un comunicado diciendo que igual estaba todo bien con él, que se quería mucho y que ella le deseaba que pueda encontrarlo mejor y que bueno, ¿no? Va, no le fue muy bien. Mejor no me desees nada, Ariana. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se pone a salir con Pete Davidson, uno de Saturday Night Live, un comediante más feo que patada en los huevos, muy feo. Él, de hecho, todo el tiempo, como es humorista, dice: yo no sé por qué ella me dio bola, yo este. Y el chabón muy boludo, muy boludo. Y lo más loco de eso es que dicen también dicen? que ella empieza a salir con Pete cuando todavía estaba con Mac. No, no. Bueno, ella Entonces me ahí- zorra. Ella, claro. Pero también cualquiera, che. inchequeable, ¿viste? Como. Sí, obvio. Medio inchequeable. Para colmo, antes ella había estado con otro que se llamaba Big Sean, porque colaboran, y Naya Rivera, la de Glee, la que después Sí. es Petit Suisse, ella en un libro cuenta. No des todo por sabido. Bueno, hay Agustín. una de Glee que se murió. Sí. Y Se esta misma automurió. chica se automurió, claro, se suscribió a la vida. Y esta chica en un libro de biografía cuenta que un día llega a la casa y quién estaba en el sillón con una manta de Nepal comiendo palta. La China Suárez. Tatiana Grande. Estaba en su casa con su Mirá. novio. Pero Bueno, ¿qué pasa? ella me Igual. zorrucha. Qué brava, Tatiana, al final. Ellos producían música juntos. Entonces capaz que estaban simplemente produciendo música. En el sillón o de haciendo en el bebés. sillón. No. Para mí, yo en esa le No doy la nos derecha. mientas. Yo en esa le doy la derecha. Con Mac, ¿qué pasa? Empieza a ir con Pete. Se comprometen, chicos, en. Esto fue tremendo porque se comprometen al toque. a las semanas o al mes, creo. Sí, fue feo eso, no me Se gustó. tatúan, se compran un departamento Demasiado. juntos. Entran en una. Todo, entran recontra en una. Quinta hoja veo. Sí, ya estamos para ir finalizando igual. Y en septiembre muere Mac Miller. No, terrible. Se pasa en una sobredosis, se muere. ¿Y qué hace Internet? Busca un culpable. Y se la da a Ariana Grande y dice: es tu culpa, vos lo dejaste, vos te pusiste ahí con otra persona, esto. Y tremendo, porque ella, tras que estaba con su dolor de que uno de sus ex más queridos se muera, tiene que encima ser la culpable. Nah, aparte de yo la siento historia. que ella ahí un poco, ya hablando sin saber, ¿no? Porque estamos haciendo eso, más de la cuestión amorosa, que siento como que ella se da un poco cuenta de que él era el amor de su vida. Sí. Porque ahí se le desorganiza un poco la cuestión emocional a Cada ella. vez más. Sí. Y de hecho, bueno, ella rompe con Pete Davidson después
en octubre, o sea, esto fue en Al toque. septiembre, en octubre rompe con Pete. Y hay una canción que se llama Ghosting, que esta es tremenda, que la escribe para el álbum Thank You Next, Thank you. que acá todavía estaba con Pete cuando la hace claramente. Y lo que dice en esta canción ella es: sé que odias cuando yo lloro, trato de ocultarlo en la noche, pero mientras que estoy durmiendo con vos, él está en mi cabeza. Y sí, no- se mató. y dice, y yo sé que por ahí, viste, vos no me decís que no pasa nada, pero yo en realidad, en vez de, no sé, hacerme la boluda con esto, no, me meto en esta, lloro sobre él y no me puedo concentrar en mi presente ahora que estoy con vos. Y sí. Bueno. Se lo dijo todo. Se lo dijo todo y cortan. Y ahí llega Thank You Next, que es una de Thank mis you discos favoritos. Si querés, Chuchín, pasamos a... Mira. Y acá le habla a todos Chucho los Varela que... tiene Acá operación. les habla a todos los que Lista. yo les fui contando. Porque dice, mira, pensé que iba a quedarme con John, pero no era un match. Escribí algunas canciones sobre Ricky, el de las donuts. Ahora las escucho y me río. Dice, casi me casé. Y con Pete estoy tan Ay, agradecida. los nombres, qué Me tremendo. encantaría poder decir gracias a Malcolm, porque él era un ángel. Dice, uno me enseñó el amor, uno me enseñó la paciencia, uno me enseñó el dolor. Eso es increíble, no sé qué. Entonces, ¿qué empieza a decir ella? ¿Qué? Superadísima. Gracias. ¿Quién sigue? Gracias. ¿Quién sigue? Thank you. Next. Gracias. ¿Qué siguiente? Thank you. Empieza a decir. Next. Dice, I'm so Thank fucking you. grateful for my ex. Estoy jodidamente agradecida por mis ex. Y ahí dice, conocí a otra Resiliencia. persona, Oh, no sé qué, y todos decimos, ay, no, dice, No, paso más de tiempo nuevo con no. mis amigos, no me preocupo de nada, y además conocí a alguien más. Tenemos mejores discusiones. Dice, yo sé que me dicen que siempre me muevo rápido de una relación a otra, pero esta va a durar. Porque qué su nombre cuenta todo? es Ari, y estoy bien con eso. Ay, con ella misma. Ella qué me enseñó el Qué amor, bien. ella me bueno, ahí se compromete Amor con ella propio. misma. Y saca una canción que se llama Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. O sea, corta con tu guacha, estoy aburrida. Tatiana Grande. Ella es muy trola, sí. Entonces ella dice, vos me tenés en medio en una, porque yo pienso, cuando estás con ella a mí me agarra un ataque de shake-on, porque yo quisiera ser la que está ahí, esto que el otro. Y en el momento no tuvo mucha relevancia. En el momento todos lo hemos escuchado y hemos dicho, "Ay, sí, tal cual, me hace Claro. pensar a tal o a la otra". Pero años después, esto se reflota. Ténganla en mente porque ahora cuando llegamos al final se van a dar cuenta. Bueno, con esto ella ya es Ariana Grande, como es una corresponde. En el 2020 saca Positions, un disco 6. más relajado, con R&B. Empieza la relación con Dalton, con un agente inmobiliario que le vende una Una casa. boluda. Y empiezan a salir con él. Pandemia, los agarra la pandemia, se hace un vínculo, no sé qué, se casan. Ay, qué pesuti. Porque con ella. Pete se habían comprometido y se habían separado. Con este se casan. A mí siempre, ¿sabes? Perdóname que te interrumpa y encima yo después te apuro. Siempre me llama la atención la vida vertiginosa de esta persona que tienen 3, 4 matrimonio en 8 años, hijo, quilombo, de veras, sí. rehabilitación, como una vida al palo total, ¿no? Como a 250 kilómetros por hora. Y aunque no lo busque, porque le explotan una bomba, se le muere Por el ex. eso, o sea, ¿entendés? que Como- si te pones a ver ella, es bastante tranquila. Bueno, no sé si es bastante Son tranquila. todas pero... vidas de película. Sí, y esto de que yo digo lo guionado, de que bueno, arrancó con Wicked, después también hizo una canción con Mika, que eso no se los conté, que se llama Popular, que toma también una interpolación de una canción de Wicked, de Popular, y ahora vamos a ver al final que termina siendo Wicked. Entonces como Claro. que también hay mucho como de guionado en su vida, ¿no? Bueno, acá ella Sí. con Dalton se casa. Muchos dicen, bueno, por fin la amiga sentó cabeza y ya está. Y en el 2022 empieza a grabar Wicked. Desaparece la música, todos creíamos que ya no volvía la música. En el 2023, ¿qué pasa? Se divorcia. Loco. O sea, duran 2 aritos con el Dalton. Bueno, bastante igual. Bastante bien. Pero poco después empieza una relación con Ethan Slater, o no sé cómo se dice, pues yo me acuerdo el nombre del personaje, que es Buck, un pelirrojo feo de Wicked, Ah, con uno de los que actuaba. con uno de los que actuaba, y acá nació otra ahí es la verdadera Tatiana Grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él supuestamente se separa de la mujer, pero supuestamente empieza a salir con Ariana antes de separarse, y la mujer tenía un bebé de menos de 1 año.
Entonces le empiezan a decir rompe hogares, Tatiana Grande, esto, que el otro, no sé qué, porque supuestamente empieza a salir con él, que él es muy feo realmente, chicos, o sea, es lo que más me sorprende a mí, en el rodaje de la película. En el medio, todo esto de Cintia, la pelona, que le acomoda el collarcito. ¿Ya la soltó o no? Por suerte la soltó. Fue una relación muy rara eso. Fue muy raro. Dicen que también le quisieron chupar la energía. Ella empieza a estar muy flaca. Bueno, pasan muchas cosas con entidades. Para llamarla Diana, más para esa columna. ¿Y qué hace ella? Y acá ya estamos terminando. Responde con música una vez más. Y llega Yes and sí. ¿Y el qué? El film. Dice ella. Entonces en esta canción termina diciendo: ¿por qué les preocupa tanto a quien me monto? Directamente, lo dice Bien. así. Directa. Y empieza a decir: mi lengua sagrada, digo lo que yo quiero, tus problemas son tus problemas, los míos son los míos, esto que el otro. Y empieza a hacer una respuesta a la crítica siendo una persona más fuerte. En el 2024 saca Eternal Sunshine, un disco también atravesado por el divorcio, por la culpa, por esto de que le digan así, qué sé yo. Y en el 2024 se estrena Wicked y es como el círculo completo de que ella vuelve a la actuación y a hacer esa película que ella quería. ¿Qué podemos esperar del próximo disco? No sé. No tengo ni la más pálida ¿Cuándo idea. Sale pasado mañana. O sea, ojalá que nos hable de el esa viernes. pelona que le chupó la energía. mañana a las 12 de la noche, en realidad. Bien. Yo no llego porque me duermo. No, bien. Pero vamos a estar viendo qué nos trae Ariana. Por Dale. lo pronto, como adelantito, tenemos una canción. Porque ella siempre vamos viendo que escribe sobre lo que Sí. está pasando en su vida. Entonces vamos a ver qué capítulo nos trae esta vez. Saca una canción que se llama Hate That I Made You Love Me. Odio haber hecho que me ames. ¿Y a quién se la dedica? Al público. Bárbaro. Bárbaro. Una canción muy linda. Nos despedimos de este bloque con eso, ¿les parece? Por supuesto. Dale, papá. Gracias, Agustín. Nos vemos en un ratito. En un ratito seguimos. Amigos con pileta hasta las 14.